Cuando hablamos nosotros de ácidos y de bases, hablamos de sustancias hasta cierto punto opuestas, ¿ya? Un ácido es una sustancia que tiene una naturaleza opuesta a la de una base, y tanto así que los ácidos terminan neutralizando a las bases en su forma más simple, si se puede decir, porque el concepto de ácido y de base es un concepto mucho más amplio, ¿ya? Pero para efectos de examen de admisión, lo que tenemos hoy día como objetivo es primero reconocer qué cosa es un ácido, qué cosa es una base, las teorías de ácido y base, hablar del potencial de hidrógeno y reconocer qué cosa es un ácido fuerte, qué cosa es un ácido débil, y hablar de las constantes de equilibrio que gobiernan a estos ácidos fuertes o ácidos débiles, ¿ya? Entonces, para esto vamos a trabajar inicialmente qué cosa viene a ser un ácido y qué cosa viene a ser una base, ¿ya? Si nosotros hablamos de un ácido es una sustancia que típicamente va a presentar un sabor agrio, ¿ya? Si entra en contacto con tu piel, causa escozor o irritación, ¿ya? Por ejemplo, un poco de jugo de limón, ¿no? O un poco de, o si te caíste en hiedra o te caíste en alguna planta que provoca este efecto irritante en tu piel, ¿no? Ese es el ejemplo del ácido. Si una hormiga te pica o te pica una abeja, la característica de ese escozor que tú sientes se debe justamente al efecto del ácido, ¿ya? Los ácidos tienen la particularidad de que si reaccionan con metales activos como el zinc o el plomo, liberan hidrógeno, ¿ya? Y cuando reaccionan con los carbonatos, liberan dióxido de carbono. Por ejemplo, es típico que si tú tienes una botella de gaseosa, ¿no? Y le echas una mentita, ¿no? Un mentos, vas a ver cómo sale la efervescencia, ¿no? O si de repente le echas un poco de bicarbonato, el polvo de hornear, vas a ver igualito, sale la efervescencia. ¿Eso debido a qué? Debido a que los ácidos reaccionan con los carbonatos para liberar dióxido de carbono. ¿Ya? Esa es una particularidad que tienen ellos. Otra cosa que tienen los ácidos es que pueden neutralizar a las bases. Las bases son neutralizadas por los ácidos y los ácidos neutralizan a las bases. Y una manera cualitativa de diferenciar a un ácido de una base es utilizando indicadores colorimétricos. Un indicador colorimétrico viene a ser una sustancia que va a cambiar de color dependiendo de si estás frente a un ácido o frente a una base. Porque no se te va a ocurrir de repente que si ves un líquido vas a probarlo y vas a decir, ah, si tiene sabor agrio, entonces es un ácido. O de repente te lo arrojas a la piel y dices, ah, sí, me causa escozor, me irrita la piel, entonces vas a decir, es un ácido. No, porque si bien es cierto, tú puedes probar un poco de limonada que tiene naturaleza ácida, puedes probar el jugo de naranja que tiene naturaleza ácida, no puedes probar el ácido muriático, no puedes probar el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, porque son sustancias que son muy dañinas para el ser humano. Entonces, un ácido tiene esa particularidad como propiedad general. Primero, sabor agrio. ¿Ya? Ejemplo, el jugo de limón, el jugo de la naranja, ¿no? Irritan la piel si te encima, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, que liberan hidrógeno o liberan dióxido de carbono, hidrógeno frente a metales activos y dióxido de carbono frente a carbonatos. Neutralizan a las bases, los ácidos neutralizan a las bases y las bases neutralizan a los ácidos y pueden cambiar de color a los llamados indicadores colorimétricos. Las bases tienen como particularidad de ser sustancias que tienen sabor amargo. Por ejemplo, el té sin azúcar tiene naturaleza básica. O si, por ejemplo, tú pruebas un poco de leche de magnesia, la leche de magnesia que viene en este frasquito, ¿no? De color azul, ¿no? También tiene un sabor amargo. Muchas de ellas tienen un aspecto blanco lechoso, como en el caso de la leche de magnesia, o por ejemplo, la cal apagada, que también se conoce con el nombre de lechada de cal, que es la cal viva que tú le echas agua y cuando le agregas agua formas una sustancia de aspecto lechoso, que en principio es hidróxido de calcio. Muchas de ellas, por ejemplo, al tacto son untuosas, jabonosas, resbaladizas. Ejemplo, la lejía. Si tú pruebas, si tú tocas un poquito de lejía entre tus dedos, vas a percibir que hay un sabor, una textura bastante resbaladiza, ¿ya? Y eso de ahí rápidamente te tienes que lavar las manos porque te empieza a causar escozor
irritación. Entonces, en particular, las bases tienen esas características, ¿no? Sabor amargo, son resbaladizas al tacto, ¿no? Y tienen un aspecto blanco lechoso, sobre todo si hablamos de los hidróxidos. Lo contrario de los ácidos, ¿ya? Las bases pueden neutralizar a los ácidos y los ácidos pueden neutralizar a las bases. Y también pueden cambiar de color a indicadores colorimétricos. Y de ello vamos nosotros a hablar a continuación. Son dos indicadores colorimétricos clásicos que te van a pedir para el examen de admisión. En realidad hay muchos indicadores indicadores colorimétricos, y es más, dentro de la universidad, cuando lleves tus cursos de química general, vas a ver indicadores universales. Y estos indicadores universales van a tener un rango de cambio de color dependiendo del grado de acidez o de basicidad que tenga una sustancia. No todas las sustancias tienen el mismo grado de acidez o basicidad. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, te mencionaba, yo sé que la limonada es ácida y también sé que el ácido muriático es ácido, pero obviamente el grado de acidez que tiene uno y otro no es lo mismo. Yo sé que, por ejemplo, el té es amargo y sé también que la lejía es amarga y ambas tienen naturaleza básica. No podríamos decir que es amarga porque no podría probar la lejía, pero lo que sí puedes decir es que tanto el té como la lejía son de naturaleza básica, y como son de naturaleza básica, entonces deberían exhibir propiedades similares. Sin embargo, ¿no? El grado de basicidad que tiene la lejía no es el mismo grado de basicidad que tiene el té. Entonces, para definir el grado de basicidad, nosotros veremos más adelante un criterio que se conoce con el nombre de potencial de hidrógeno o pH. Pero de manera rápida, si tú quieres saber si estás frente a un ácido, frente a una base y cuál es el pH que tiene la solución, tú puedes utilizar indicadores colorimétricos, que de manera muy cualitativa, de manera muy amplia, te pueden decir si estás frente a un ácido, frente a una base y cuál es el pH aproximado de la solución. Los dos indicadores que te mencionaba son la fenolftaleína y el papel de tornasol, ¿ya? La fenolftaleína es un líquido que de por sí es transparente, más o menos tiene este aspecto, ¿ya? Y es transparente cuando está en un medio ácido. Sin embargo, cuando pasa a un medio básico, cambia de color a rojo grosella, que nosotros lo conocemos típicamente como fucsia, ¿ya? Entonces, si es que tú ves que es incolora, es porque estás frente a un ácido, o sea, está en un medio ácido. Pero si poco a poco vas agregando a este sistema gotitas de una base, ¿ya? Y al final la base neutraliza al ácido y esa neutralización provoca que haya un exceso de base, entonces vas a tener que se aparece esta coloración, una coloración rojo grosella o fucsia, como nosotros lo conocemos de manera más sencilla, ¿ya? El otro indicador colorimétrico es el papel de tornasol. Este es el papel de tornasol. Típicamente viene como si fuera una serpentina, ¿ya? Y en dos presentaciones, el tornasol azul y el tornasol rojo. El tornasol azul tiene este aspecto, un azul medio raro, medio opaco. Y el tornasol rojo también tiene este aspecto medio opaco, como si fuera un pedazo de serpentina de color azul y un pedazo de serpentina de color rojo. Entonces, ellos, dependiendo del medio en el que se encuentran, van a cambiar de color. Por ejemplo, si tú tienes tornasol de color rojo, ¿ya? El tornasol rojo, en medio ácido, se vuelve rojo, y en medio básico se vuelve azul. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, tornasol rojo y lo agregas en una sustancia que es básica, entonces el tornasol rojo va a convertirse en azul. O lo contrario, si tienes tornasol azul y lo metes en un ácido, va a virar o va a cambiar al color rojo. ¿Por qué? Porque ese cambio de color te permite diferenciar si es que tú estás frente a un ácido o estás frente a una base. Entonces, esos son los indicadores colorimétricos, que de manera cualitativa te definen si estás frente a un ácido o frente a una base. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, hasta acá hemos cumplido el primer objetivo, que es hablar de manera general qué es un ácido, qué es una base. ¿Está bien? Preguntas, consultas, comentarios, por favor, chicos, a través del chat, ¿ya? Ahora, ya que hemos visto de manera general qué cosa es un ácido y qué cosa es una base, vamos a analizar las teorías que tratan de explicar a través de la estructura si estás frente a un ácido o si estás frente a una base, ¿ya? Y estas teorías son tres. Una es la teoría de Arrhenius, la otra la teoría de Bronsted-Lowry
y la otra teoría, la teoría de Lewis. Cada una de ellas tiene su pro, cada una de ellas tiene su contra, ¿ya? La teoría de Svante-Arrhenius establece que un ácido es una sustancia que tiene hidrógeno en su composición y es capaz de liberarlo en solución acuosa. Lo libera como hidrógeno positivo, ion hidrógeno, ¿ya? Mientras que una base es una sustancia que en su composición tiene el grupo hidróxido, el grupo oxidrilo, y es capaz de liberarlo en solución acuosa, ¿ya? Entonces, nosotros tomamos como referencia esta teoría, pero yo quisiera que tú tengas cuidado cuando te manejes con la parte teórica, porque esto es el esquema que se utiliza en el sistema preuniversitario, pero hay que tener mucho cuidado, porque Arrhenius nunca buscó clasificar a los ácidos y a las bases, ¿ya? Arrhenius fue una persona de mucho renombre, ¿ya? A nivel de fisicoquímica. Es más, el primero que hace muchísimos años, ¿ya? Predijo de que podía haber un problema de calentamiento global si es que se seguía acumulando el dióxido de carbono. Fue un genio, una persona muy dedicada al estudio, ¿ya? Y nosotros como que esto lo ponemos como que Arrhenius no aportó mucho. No, Arrhenius aportó muchísimo, pero él no estaba buscando, ¿ya?, a los ácidos y a las bases. Arrhenius en realidad lo que estaba buscando era definir la conductividad eléctrica de las soluciones acuosas. O sea, en otras palabras, él tenía agüita, le estaba echando una sustancia y veía si la agüita conducía o no conducía la electricidad. O sea, estaba haciendo estudios acerca de los sistemas electrolíticos, si eran buenos conductores, malos conductores y qué características tenían. Y es así, en base a esta teoría electrolítica, que él define dos tipos de sustancias, los electrolitos fuertes y los electrolitos débiles. Y dentro de los electrolitos fuertes clasificó a ácidos, a bases y a sales, ¿ya? Los electrolitos fuertes son sustancias que se disuelven muy bien en agua, conducen bien la electricidad y pueden clasificarse en tres grandes grupos: ácidos fuertes, bases fuertes o sales muy solubles en agua. Y los electrolitos débiles, por el contrario, son sustancias que solamente se disuelven parcialmente en agua y no conducen bien la electricidad o son malas conductoras eléctricas. Entonces, en ese caso, tú lo clasificas como ácidos débiles, bases débiles o sales poco solubles, ¿ya? Entonces, como parte de la teoría o parte de lo que hizo Arrhenius, se desprende los ácidos fuertes y las bases fuertes. Pero vuelvo a repetir, no fue el objetivo de Arrhenius, ¿ya?, clasificar a los ácidos fuertes, a las bases fuertes o clasificar a los ácidos y a las bases. No. Su trabajo fue de la teoría electrolítica y en base a eso es que tomamos parte de su estudio para clasificar al ácido y a la base. Un ácido, en principio, es una sustancia que tiene hidrógeno en su composición y lo libera en solución acuosa, ¿ya? El ácido tiene hidrógeno en su composición y lo libera en solución acuosa. Y la base tiene el grupo hidróxido en su composición y lo libera en solución acuosa. Ojo, que estoy dando vueltas en el término acuoso, porque Arrhenius basó toda su teoría en sistemas acuosos. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes el cloruro de hidrógeno y lo disuelves en agua, esta sustancia es capaz de liberar hidrógeno y liberar ion cloruro, ¿ya? Entonces, si puede liberar hidrógeno y cloruro, entonces esta sustancia es un ácido. Tiene hidrógeno y lo puede liberar en solución acuosa, ¿ya? Y una base tiene hidróxido en su composición, al grupo oxidrilo, y en solución acuosa también lo puede liberar. Por ejemplo, si tú tienes hidróxido de sodio, y el hidróxido de sodio lo puede liberar, libera ion sodio y libera ion hidróxido. Si tú ves, y esto ya lo hemos estudiado, y a manera de que vamos a ir repasándolo, ¿no? Aquí hay una sola flecha, lo que te indica que este proceso ¿de qué tipo es? ¿Es un proceso reversible o irreversible? Quiero que me ayudes. Si veo una sola flecha, ¿qué tipo de proceso es? ¿Reversible o irreversible? Pon una R si es reversible y una I si es irreversible. Excelente, Justin, Camila, Fernando, perfecto. Me da gusto que estén participando. Muy bien. Entonces, son procesos irreversibles. Eso es lo que significa que cuando el ácido clorhídrico se formó y está en solución acuosa, se separa por completo en ion hidrógeno y en ion cloruro. Y si hay una separación completa, entonces lo clasificamos como un ácido fuerte. Y si es un electrolito fuerte, puede conducir la corriente eléctrica. O sea, en otras palabras,
a pesar de que el ácido clorhídrico, ¿ya?, es una sustancia covalente, ¿ya?, es una sustancia covalente que en solución acuosa se puede ionizar y puede conducir la electricidad. Y el hidróxido de sodio también se separa por completo en ion sodio y en ion hidróxido y puede conducir la corriente eléctrica. Dependiendo de cuántos grupos hidrógeno o cuántos OH se libera, tú vas a clasificar al ácido como si fuera monoprótico o diprótico o triprótico, ¿ya? Por ejemplo, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico son monopróticos, el ácido sulfúrico es diprótico, el ácido fosfórico, H3PO4, es un ácido triprótico, porque tiene 3 hidrógenos por liberar. En el caso, por ejemplo, del hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio, son sustancias monobásicas, ¿ya?, porque tienen un grupo OH en su composición. Y en el caso del hidróxido de calcio es dibásico, ¿ya?, o dihidroxilado, como quieras llamar, ¿ya? Entonces, eso es lo que se refiere a la teoría de Arrhenius. Es una teoría bastante simple. De acuerdo a la teoría de Arrhenius, la neutralización ocurriría cuando el ácido se combina con la base para formar una sal y agua. Y el ácido, ¿cómo viene representado por la teoría de Arrhenius? Por el ion hidrógeno, mientras que la base viene representado por el grupo OH. ¿Estamos? Entonces, esta es la teoría de Arrhenius, una teoría bastante simple, pero también es una teoría muy limitada. Vuelvo a repetir que Arrhenius no estaba buscando eso, así que no hay que chancar a Arrhenius y decir, oye, lo que hiciste estaba limitado. No era su objetivo hacer eso. Solamente que si nosotros queremos explicar el comportamiento ácido básico de otras sustancias, no nos podemos basar únicamente en la teoría de Arrhenius, porque la teoría de Arrhenius está limitada, primero, a soluciones acuosas y segundo, a sustancias que tienen hidrógeno en su composición o grupos OH en su composición. Entonces, aparece el término, por ejemplo, del amoníaco, ¿ya? El amoníaco. ¿Quién me dice cuál es la fórmula del amoníaco? A ver, vamos chicos, por favor, recordemos. ¿Cuál es la fórmula del amoníaco? ¿Fórmula del amoníaco? Excelente, NH3, ¿ya? Fórmula del amoníaco, NH3. Entonces, yo no veo que el NH3 tenga grupos OH en su composición. Sin embargo, cuando el NH3 tú lo disuelves en agua, el NH3 libera grupos OH. Oye, ¿y cómo pasa eso? Si es que el NH3 no tiene grupos OH, pero en agua libera grupos OH. Entonces, la teoría de Arrhenius no permite explicar satisfactoriamente el comportamiento básico de el amoníaco, ¿ya? Entonces, tenemos que ampliar el concepto de ácidos y de bases. Y para ampliar el concepto de ácidos y de bases, utilizamos una nueva teoría, la teoría de Bronsted y de Lorentz, ¿ya? Cada uno de estos señores, de manera independiente, propuso su teoría y luego hicieron un fusion, ¿ya? Porque sus teorías se podían complementar, ¿ya?, y hacer una sola gran teoría, ¿ya? Establece la teoría de Bronsted-Lowry que un ácido es una sustancia que puede donar un protón, ¿ya? Mientras que una base es una sustancia capaz de aceptar un protón, ¿ya? Ojo, mira, el ácido dona un protón, la base acepta un protón, ¿ya? Así de fácil. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos a este sistema, vemos al ácido acético, ¿ya?, y vemos al agua. Este es el caso más típico, ¿eh? Cuando tú te vayas a cruzar con un examen de admisión, por ejemplo, de uni, el más clásico es este de acá, el ácido acético. Entonces, en él vamos a dar vueltas mucho, ¿ya?, porque no solamente lo vamos a ver acá, lo vamos a ver en química orgánica, lo vas a ver en todo lo que son soluciones, por ejemplo, para exámenes de admisión uni. Así que eso te lo debes ir conociendo. Ese ácido acético es el ácido que está en el vinagre y que le da las características ácidas al vinagre. Tú pruebas el vinagre, el olor clásico del vinagre y el sabor clásico del vinagre se debe a él, se debe al ácido acético. Entonces, este ácido acético tiene la particularidad de que puede donar un hidrógeno al agua, ¿ya? Y al donar el hidrógeno al agua, al perderlo, se convierte en él, que se llama el ion acetato, ¿ya? Y el agua, al recibir el hidrógeno, se convierte en él, se convierte en el ion hidrónico. Mira, él tiene aquí su hidrógeno y acá ya no lo tiene, lo perdió porque lo donó al agua. Él tiene acá 2 hidrógenos, recibió un hidrógeno, ahora tiene 3 porque lo recibió de él. Entonces, el que dona es un ácido, el que acepta es una base, viéndolo de izquierda a derecha. Ahora, pero míralo del otro lado, míralo de derecha a izquierda, o sea, vamos desde acá para allá. Él tiene 3 hidrógenos,
y lo puede donar al grupo acetato. Por lo tanto, esta sustancia se comporta como un ácido, ¿ya? Y esta sustancia que lo acepta se comporta como una base, porque está aceptando el protón. Entonces, aquel que dona es un ácido, aquel que acepta es una base. Y si vemos, mira, de izquierda a derecha, el dona es un ácido, el acepta es una base. El acepta es una base, el dona es un ácido. O sea, para que lo veas así más práctico, él es un ácido, él es una base. Pero este ácido ha formado una base, y a esa base se le llama base conjugada, ¿ya? Y la base ha formado un ácido, y a ese ácido se le llama ácido conjugado. Tienes que dar vuelta en estos conceptos porque lo que más viene como pregunta en examen de admisión es reconocer ácidos y bases conjugadas. Eso es lo que más viene. Da por hecho que en el examen de admisión, si algo tiene que venir de teoría ácido-base, viene una pregunta de este tipo, ¿ya? Entonces, los ácidos donan protones, las bases los aceptan. Este es en el caso del ácido acético. Pero ahora analicemos el caso del amoníaco, ¿ya? ¿Qué pasa con el amoníaco? El amoníaco va a recibir un hidrógeno del agua, ¿ya? Y al recibir un hidrógeno del agua, él se convierte en NH4. Y cuando el agua pierde su hidrógeno, se convierte en grupos OH. Y entonces ahí está la explicación de por qué cuando el amoníaco se disuelve en agua, forma grupos OH. El OH no viene del amoníaco. El OH proviene del agua, porque cuando el amoníaco ingresa en agua, el agua se ioniza y él forma el grupo amonio, que es este de acá, el NH4, y el grupo OH que se genera es el que le da la naturaleza básica a la solución. Y yendo del otro lado, mira, ve, si tú dices, tengo el NH4, tiene 4 hidrógenos, le puede donar un hidrógeno al grupo OH. Entonces, él es un ácido y él es una base. Entonces, podrías decir, él es una base que acepta un protón y él es un ácido que puede donar un protón. Lo de acá, él es un ácido que puede donar un protón y él es una base que puede aceptar un protón. La base forma el ácido conjugado y el ácido forma la base conjugada. Una forma práctica para poder reconocerlo en el examen de admisión es que tú reconozcas si se forma el grupo hidróneo o se forma el grupo hidróxido. Es lo más sencillo que tú puedes hacer para poder hacer el reconocimiento, porque a veces el alumno se raya y dice, oye, no, aceptó, ¿qué ocurrió? No la veo. Entonces, mira, tú dices, bueno, si él es el hidróneo es un ácido, y el ácido, ¿de quién proviene? De la base. Entonces, si él es base, el que está al costadito, ¿qué cosa es? Un ácido. Y si tú ya le reconociste a él como un ácido, significa que el que está al costado debe ser una base. ¿Está bien? Entonces, si tú a él lo reconoces como una base, al grupo hidróxido, ¿ya? El hidróxido, si es una base, lo tiene al costadito a un ácido. Pero como base y proviene del agua, él debe ser un ácido. Y si él es un ácido, el que está al costadito es una base. Punto importante, chicos, ¿ya? Los pares conjugados únicamente se diferencian de un hidrógeno. Esa es otra pregunta clásica de examen de admisión. Un par conjugado ácido-base se diferencia por un hidrógeno. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre él y él? Un hidrógeno. La diferencia entre él y él, un hidrógeno también. ¿Quién tiene un hidrógeno de más? Él es el ácido. ¿Quién tiene un hidrógeno de más? Él es el ácido. Solamente que si está de este lado es el ácido conjugado. Siempre en el par conjugado ácido-base, la diferencia es de un hidrógeno. Y el que tiene un hidrógeno de más, él se comporta como ácido. ¿Estamos? ¿Ya? Igual ocurre acá. Mira, en el amoníaco y el amonio. NH3, NH4. Él tiene un hidrógeno de más, entonces él es el ácido. En el agua y el grupo hidróxido, él tiene un hidrógeno de más, entonces él es el ácido. Y ahora, tú ves lo que está ocurriendo aquí. El agua está exhibiendo un doble comportamiento. El agua se está comportando como ácido o el agua se está comportando como base. Aquellas sustancias que tienen ese doble comportamiento de ácidos o de bases reciben el nombre de sustancias anfóteras. Y en particular, si es un hidrógeno el que está de por medio, se le conoce con el nombre de anfiprótico. El término que más utiliza UNI en su examen es anfiprótico,
¿Ya? ¿Por qué? Porque es un anfótero, pero está involucrado un hidrógeno en su composición. Nosotros podemos, y vamos a ver posiblemente más adelante, sustancias que tienen un comportamiento ácido y base, que son anfóteros, pero de manera general, si está un protón involucrado, se conocen con el nombre de anfitrónicos. Punto muy importante en la teoría de Bronsted-Lowry. La existencia de un ácido requiere sí o sí de la existencia de una base, ¿ya? Así como en una reacción redox, la sustancia que se oxida necesita a alguien para transferirle el electrón y que se reduzca, por eso se llama redox, en la teoría de Bronsted-Lowry ocurre algo similar. Un ácido necesita de una base, porque si yo soy un ácido y soy capaz de donar un protón, ¿a quién se lo voy a dar? Se lo tengo que dar a una base. Entonces, la existencia de un ácido necesariamente requiere de la existencia de una base. Por lo tanto, lo que va a ocurrir, de acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry, es una transferencia de protones. O sea, yo tengo un protón y me comporto como ácido. Listo, se lo transfiero a otro que se va a comportar como base. ¿De acuerdo? La existencia de un ácido requiere de una base. Y a este tipo de reacción en particular se le conoce con el nombre de protólisis, cuando hay transferencia de protones. Entonces, tú escuchas el término protólisis, se refiere a esto, a la transferencia de protones que ocurre entre ácidos y bases. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces, teoría de Bronsted-Lowry. ¿Cuál es la diferencia de la teoría de Bronsted con la teoría de Arrhenius? Que la teoría de Arrhenius es para solucionar una cosa, la teoría de Arrhenius te habla únicamente del agua y que un ácido tiene hidrógeno en su composición y lo libera, una base tiene OH en su composición y lo libera. En cambio, la teoría de Bronsted-Lowry es una teoría más amplia, ¿ya? Habla de transferir un protón o aceptar un protón. Pero, ahora, pues, ¿qué pasa si es que yo tengo una sustancia que no tiene protones en su composición? Porque tanto Arrhenius como Bronsted-Lowry te hablan de que tiene que haber hidrógenos en la estructura. ¿Qué pasa si no hay hidrógenos en la estructura? O sea, ¿no clasifica como ácido o como base? ¿No? Un concepto más amplio lo propuso este señor, Lewis. ¿Ya? Lewis estableció que un ácido es aquella sustancia capaz de aceptar un par electrónico y una base es una sustancia capaz de donar un par electrónico. Entonces, si yo soy capaz de aceptar un par electrónico, ¿ya? Significa dos cosas, que posiblemente yo soy una especie positiva, ¿cierto? ¿No? Porque si yo voy a aceptar algo negativo es porque soy positivo. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá? Ya. Y si yo soy capaz de donar un par electrónico, significa que posiblemente puedo ser una especie negativa, puedo ser un anión, ¿cierto? ¿Sí? Si yo voy a ser una especie positiva, un catión, puedo ser capaz de aceptar electrones. Y si soy una especie negativa, un anión, soy capaz de donar electrones. Entonces, planteemos por ahí primero esas ideas, ¿ya? Pero esto va más allá, va mucho más allá. Si yo soy capaz de aceptar electrones, posiblemente puede ser porque soy deficiente de electrones. Y si yo soy capaz de donar electrones, y soy una base, entonces como base significa que tengo alta densidad electrónica y puedo donar parte de esa densidad electrónica. La teoría de Lewis es una teoría muy, muy amplia, porque no solamente ve el concepto de ácidos y de bases, sino va al concepto de la estructura molecular de la sustancia, ¿ya? Del enlace químico. Es mucho más amplia esta teoría, ¿ya? Entonces, un ácido es una sustancia capaz de aceptar un par electrónico. ¿Y por qué acepta un par electrónico? Porque es deficiente de electrones. Posiblemente es un catión o posiblemente es una sustancia que no cumple con la regla del octeto y por lo tanto necesita completar su octeto. Mientras que una sustancia que es una base puede donar un par electrónico. ¿Y eso por qué pasa? Porque o es un anión o de repente es una sustancia que tiene alta densidad electrónica, un par libre que lo puede donar. Ejemplo, mira, si tú ves aquí al trifluoruro de boro, ¿ya? Este trifluoruro de boro, el boro tú sabes que es una sustancia que típicamente no cumple con el octeto. Lo estudiamos en enlace químico. ¿Qué sustancias típicamente no cumplen con el octeto? El berilio, el boro y el aluminio, ¿verdad? ¿Te acuerdas de eso? Berilio, boro y aluminio típicamente no cumplen con la regla del octeto. Entonces, este señor, el trifluoruro de boro, tiene a un átomo central, que es el boro, deficiente de electrones. Y como es deficiente de electrones, es capaz de aceptar este par electrónico y completar su octeto.
Profe, ¿no que nunca cumple el octeto? No, no, espérate un momento. Típicamente no cumplen con el octeto. Yo no te he dicho que nunca cumplen con el octeto. El boro, por ejemplo, es una sustancia que tiene un orbital libre, un orbital vacío. Y si viene un par electrónico, cumple con su octeto, que es lo que está pasando acá. Mira, ve, el amoníaco, NH3, el nitrógeno tiene un par libre, que lo puede compartir con el boro a través de un enlace dativo o coordinado, porque eso también lo estudiamos en la teoría del enlace. Entonces, tienes al boro deficiente de electrones sin hidrógenos, ¿ya? Y tienes al amoníaco con un par electrónico que puede donar. Por lo tanto, esa sustancia, el trifluoruro de boro, funciona como si fuera un ácido. Y él, que está donando el par electrónico, funciona como si fuera una base. Él es electrofílico, le gustan los electrones, ¿ya? Y él es nucleofílico, le gusta lo positivo, ¿correcto? Entonces, una sustancia como por ejemplo el ácido de Lewis es una sustancia electrofílica y es una sustancia que dona electrones, dona pares electrónicos, es una sustancia nucleofílica. Ya lo que se forma del producto de la reacción ácido-base de Lewis se le conoce con el nombre de aducto. Es un término no muy conocido, no muy empleado en admisión, pero debes conocerlo. Ya se le conoce con el nombre de aducto. En principio, ¿qué vas a encontrar aquí? Vas a encontrar un enlace dativo entre estas dos especies. Y punto muy importante, ¿ya? Cuando hablamos de la teoría de Lewis, la neutralización no significa formación de una sal y agua. Lo que sí ocurre típicamente con la teoría de Arrhenius, por ejemplo, ¿ya? Ahora, hay otros casos mucho más importantes. Por ejemplo, yo tengo aquí al ácido bórico, ¿ya? Entonces, si a ti te muestran el ácido bórico, por ejemplo, en nomenclatura, ¿ya? Te muestran al ácido bórico como si fuera el H3BO3, ¿ya? Ese es el ácido bórico, H3BO3. Pero si yo tengo al ácido bórico, que es H3BO3, el alumno común y silvestre piensa de que el ácido bórico es triprótico incluso. ¿Qué tal maldad? Eso es una maldad tremenda. No te pueden decir que el ácido bórico es un ácido triprótico, porque el ácido bórico en particular, su comportamiento ácido, ¿se debe a qué? Se debe a que en su interacción con el agua captura un hidrógeno, porque como el boro es deficiente de electrones, captura el hidrógeno, captura el grupo OH, ¿ya? Y al capturar el grupo OH deja libre al hidrógeno. Y al dejar libre al hidrógeno, este hidrógeno es el que le da el comportamiento ácido a la solución que se genera. Por lo tanto, la naturaleza ácida que tiene el ácido bórico no se debe a que él libera hidrógenos directamente, sino que en su asociación con el agua deja libre un hidrógeno. Así que hay que tener bastante cuidado porque una cosa es lo que nosotros vemos en el papel, en nomenclatura, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa es lo que ocurre en la realidad, ¿ya? Esto no te lo van a preguntar en examen de admisión como tal, ni tampoco te van a decir si el ácido bórico es diprótico, triprótico o monoprótico, eso no te van a preguntar. Por lo menos en el examen de admisión de UNI no te lo van a preguntar. Lo que debes saber es que el ácido bórico es una sustancia que libera hidrógeno, pero en su asociación con el agua. Otro punto importante que debes tener en cuenta, y esto sí ha venido en el examen de admisión UNI, es que el dióxido de carbono se comporta como si fuera un ácido de Lewis, acepta un par electrónico para formar ácido carbónico. Y eso, así como lo ves aquí, ha venido en el examen de admisión UNI, ¿ya? Cuando el dióxido de carbono interactúa con el agua, ¿ya? Se forma un enlace a través de un desplazamiento de electrones. O sea, en otras palabras, mira, este enlace doble transfiere el par electrónico o es desplazado para que este par electrónico llegue acá. Este par de electrones del enlace doble se va para acá y él se carga negativo. Y acá él se carga positivo. Y luego hay un reacomodo. ¿Cómo se reacomoda? Este hidrógeno viene para aquí arriba y se forma el H2CO3. Esto es el ácido carbónico. Por eso es que el ácido carbónico, el dióxido de carbono, se puede disolver en agua y forma ácido carbónico. Fue lo que te decía, si mal no recuerdo, cuando hablamos nosotros de el sabor ácido que sientes cuando tomas una gaseosa muy helada, ¿no? Si tomas una gaseosa muy helada es porque el dióxido de carbono de la bebida gaseosa se ha disuelto tanto en agua que ha formado ácido carbónico. ¿Y cómo justificas eso? A través de esta reacción. Considerando que el dióxido de carbono es una base de
Estuvimos discutiendo acerca del comportamiento básico que tenía el dióxido de carbono, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que no son las únicas sustancias básicas o ácidas que hemos visto para el caso de Lewis. También podría darse el caso que iones positivos, como por ejemplo el ion plata, actúe como si fuera un ácido de Lewis. El ion cadmio, por ejemplo, también sea un ácido de Lewis, o el níquel. Típicamente los elementos de transición son elementos que tienen orbitales D que se encuentran incompletos. Entonces los orbitales D pueden aceptar pares electrónicos para formar iones complejos, ¿ya? Ahora, la parte de los iones complejos no es algo del examen de admisión, no es algo de química general, ¿ya? Te lo menciono únicamente para que lo tengas como referencia, ¿ya? En química general, para examen de admisión, lo que tienes que saber de memoria son los elementos del grupo A de la tabla periódica, bloque S y bloque P. Eso los debes saber de memoria. Pero en el caso de la teoría de Lewis, hay que tener en cuenta que la teoría de Lewis, al ser mucho más amplia, puede involucrar a otras sustancias que típicamente nosotros no tenemos mapeadas, pero debemos conocer, ¿ya? ¿Quiénes típicamente son sustancias que son ácidos de Lewis? Los ácidos de Lewis son los que van a aceptar electrones, o sea, significa sustancias deficientes de electrones, sea cationes o sean de repente sustancias que no han completado su octeto. Y en el caso de las bases de Lewis, van a ser sustancias que pueden donar electrones, o sea, que pueden ser aniones o sustancias que tienen una alta densidad electrónica, por ejemplo, un par libre que puedan donar, ¿ya? Entonces, la ventaja que tiene la teoría de Lewis es de que es una teoría mucho más amplia, ¿ya? E involucra a sustancias que tienen naturaleza ácida o básica, pero que no están consideradas ni en la teoría de Arrhenius ni en la teoría de Bronsted-Lowry, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo más empleado? Lo más empleado es la teoría de Bronsted-Lowry. ¿Por qué razón? Porque la teoría de Bronsted-Lowry es una teoría mucho más amplia que la de Arrhenius, ¿ya? E involucra al hidrógeno en su composición, ¿no? Como la mayoría de las soluciones que se forman son soluciones acuosas, o el solvente universal es el agua, entonces conviene considerar una teoría que sea lo suficientemente amplia como para cubrir todo ese espectro. Si bien la teoría de Lewis es una teoría muy, muy completa, no es una teoría que pueda resultar práctica para cuando nosotros hablamos de soluciones acuosas, pero sí es muy válida para casos en donde no podamos tener hidrógeno en la composición, ¿ya? Entonces, hemos repasado o hemos estudiado teoría de Arrhenius, teoría de Bronsted-Lowry y teoría de Lewis, ¿ya? Ahora, vamos a considerar algo adicional. El agua se puede auto-ionizar. Acuérdate que el agua puede trabajar como si fuera un ácido o puede trabajar como una base, dependiendo frente a qué sustancia está. Si el agua está frente a una sustancia que es un ácido más fuerte que él, entonces el agua actúa como una base. O si el agua está frente a una sustancia que es más básica que ella, entonces el agua actúa como un ácido. Entonces, el comportamiento ácido-base del agua le permite a él autoionizarse. ¿Qué significa? Que el agua le puede dar un protón, ¿no?, a la otra molécula del agua para formar el ion hidronio y para formar el grupo hidróxido. Y esto de manera muy simplificada, nosotros lo podemos expresar de esta manera. El agua se ioniza para formar ion hidrógeno y para formar grupo OH, grupo hidróxido. Entonces, si el agua se autoioniza de esta manera, nosotros le podemos asociar una constante de equilibrio. Esta constante de equilibrio va a recibir el nombre de producto iónico del agua, ¿ya? La constante de equilibrio recibe el nombre de producto iónico del agua. Y ese producto iónico del agua te va a representar el equilibrio, la autoionización que tiene el agua, que se comporta, acuérdate, como una base muy fuerte o una base muy débil o un ácido muy débil, ¿ya? Si yo quisiera expresar la constante de equilibrio para este proceso, sería productos entre reactivos. Quiere decir,
concentración del hidrógeno por concentración del OH entre concentración del agua. Del hidrógeno, del OH y entre el agua, ¿no? Pero tú acuérdate que para sólidos y líquidos puros su concentración es constante. Entonces, constante por constante me da una nueva constante, ¿no? Constante por constante me da una nueva constante. Y esa nueva constante se llama el producto iónico del agua, que no es otra cosa que multiplicar la concentración del hidrógeno por la concentración del grupo OH. Y cuando multiplica la concentración del hidrógeno por la del grupo OH, él tiene un valor que va a depender de la temperatura. Acuérdate que la constante de equilibrio depende de la temperatura. Cualquier temperatura es una constante de equilibrio diferente, ¿ya? Entonces, normalmente las constantes de equilibrio se expresan a la temperatura de 25 grados Celsius. Y a esa temperatura, la constante del producto iónico del agua vale 10 a la menos 14. Necesito que te grabes eso. Producto iónico del agua viene a ser la constante de equilibrio que define el equilibrio, ¿ya?, del agua pura. Y típicamente es a 25 grados Celsius con un valor de 10 a la menos 14. Si una sustancia es neutra, significa que el hidrógeno y el OH se encuentran en la misma proporción. Si una sustancia es ácida, ¿quién predomina? ¿Hidrógeno u OH? Si una sustancia es ácida, ¿quién predomina? ¿Hidrógeno u OH? A través del chat. Si una sustancia es ácida, ¿quién va a predominar, chicos? ¿El hidrógeno o el OH? Claro, excelente, chicos. Predomina el hidrógeno. Pero si una sustancia es básica, ¿quién va a predominar? El OH, ¿cierto? Por lo tanto, cuando nosotros decimos, ¿ya?, que tenemos una sustancia o una solución que es ácida, es porque el ion hidrógeno se encuentra en mayor proporción que el ion OH. El hidrógeno le ganó al OH, ¿ya? Si una sustancia es básica, es porque el OH le ganó al ácido, ¿no? El OH le ganó al ion hidrógeno. Entonces, una solución neutra, el hidrógeno y el OH están en la misma cantidad. Y si él y él son iguales, significa que cuando nosotros estemos frente a una solución neutra, él toma el valor de 10 a la menos 7 y el 10 a la menos 7, igualitos. 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7 me da 10 a la menos 14. O sea, una solución es neutra o un sistema es neutro cuando la concentración del hidrógeno es igual a la concentración del OH. En teoría, el agua pura debe tener un pH igual a 7 o una concentración del hidrógeno de 10 a la menos 7. Pero si a esta agua pura yo le agrego limón, por ejemplo, para hacer una limonada, entonces incrementa la concentración del hidrógeno sobre la concentración del OH y la solución es ácida, ¿ya? O si, por ejemplo, tú le agregas un poco de leche de magnesia al agua, ¿ya? La leche de magnesia al agua va a generar una solución básica y en esa solución básica la concentración del OH es mayor que la del hidrógeno y mayor que 10 a la menos 7. Te hago la pregunta, ya te hago la pregunta y espero que me respondas. Cuando yo digo que la concentración del hidrógeno es mayor que 10 a la menos 7, ¿qué significa? Que su concentración puede ser 10 a la menos 3 o 10 a la menos 10. Escribe, menos 3 o menos 10. Si yo te digo que la concentración del hidrógeno es mayor que 10 a la menos 7, ¿qué significa? ¿Que su concentración podría ser 10 a la menos 3 o 10 a la menos 10? Claro, 10 a la menos 3, claro, porque 10 a la menos 3 es mayor que 10 a la menos 7. Ojo, ten bastante cuidado porque el alumno siempre comete ese error a la hora de responder esto, ¿ya? Se presenta los exámenes y dice, 10 a la menos, la concentración del hidrógeno tiene que ser 10 a la menos 7, entonces 10 a la menos 10 es mayor que 10 a la menos 7. No, sería matemática. O sea, yo no me puedo meter con la matemática. 10 a la menos 10 es menor que 10 a la menos 7. Por lo tanto, si yo te digo que la concentración del hidrógeno es mayor que 10 a la menos 7, podría ser 10 a la menos 6, a la menos 5, a la menos 4, a la menos 3, siempre mayor que 10 a la menos 7. Ten bastante cuidado con eso de ahí, ¿ya? Ahora, para evitar estar hablando de estos términos exponenciales, se utiliza un concepto que se conoce como el nombre de potencial de hidrógeno o pH, ¿ya? Que te da una idea del grado de acidez o basicidad que tiene una solución. Y se expresa de la siguiente manera. pH es igual al menos logaritmo de la concentración del hidrógeno.
Y por extensión, el pOH será el menos logaritmo de la concentración del grupo OH. pH menos logaritmo del hidrógeno y pOH menos logaritmo del grupo OH. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿ya? Veamos, si yo tengo que la constante, ¿cómo se llamaba esto? ¿Te acuerdas? ¿Producto qué? ¿Cómo se llamaba? ¿Producto? El KB doble que no me recibía, producto iónico del agua. Recuerda, KB doble era el producto iónico del agua. ¿Y el producto iónico del agua cuánto vale? 10 a la menos 14. ¿Y qué es esto de acá? Concentración del hidrógeno por concentración de OH. Aplícale a esto logaritmo. Cuando tú le aplicas logaritmo, lo que va a pasar es lo siguiente. Logaritmo del producto, acuérdate que es logaritmo de la suma, ¿no? Entonces sería logaritmo del hidrógeno más logaritmo del OH es igual a logaritmo de todo este tanquecito, ¿ya? Y si a todo le pongo negativo, será menos logaritmo del hidrógeno más menos logaritmo del OH es igual al menos logaritmo de 10 a la menos 14. ¿Qué cosa es menos logaritmo de la concentración del hidrógeno? Esto viene a ser pH. ¿Qué es menos logaritmo del OH? El pOH. Y por ley del sombrerito, este menos 14 lo pongo por acá y menos por menos 14 me da 14. ¿Y el logaritmo de 10 cuánto vale, chicos? ¿Cuánto vale el logaritmo de 10? Rapidito. ¿Cuánto vale el logaritmo de 10? 1, claro. Si el logaritmo de 10 es igual a 1, entonces ya tenemos que lo siguiente, que pH más pOH es igual a 14. Eso se cumple a 25 grados Celsius. Entonces es importante tener en cuenta esto, porque si el pH es 10, el pOH ¿cuánto vale? Rápido, tiene que explotar ese chat. Si el pH es 10, el pOH ¿cuánto vale? 4, claro, porque 10 más 4 me va a dar 14. Si el pH es igual a 3, el pOH ¿cuánto vale? 11, claro. Si el pH es 5, el pOH ¿cuánto vale? 9, claro, porque la suma de ambos me tiene que dar 14. Entonces, yo puedo jugar con el pH o el pOH dependiendo de lo que me estén pidiendo. Pero punto muy importante, ¿ya? Si es que una sustancia o una solución es neutra, significa que la concentración del hidrógeno es igual a la del OH e igual a 10 a la menos 7. Pero también significa que el pH es igual a 7, ¿ya? Para ambos. O sea, neutro significa pH igual a 7. Ni ácido ni básico, neutro. ¿Ya? El agua pura es neutra, pH igual a 7. Pero si una solución es ácida, la concentración del hidrógeno es mayor que 10 a la menos 7. Y el pH va a ser menor que 7. Si el pH es menor que 7, el pOH es mayor que 7, pues, obviamente, ¿no? Por ejemplo, si esto vale 3, esto va a ser 11. Si esto vale 5, esto va a ser 9. Si el pH es menor que 7, el pOH va a ser mayor que 7. ¿Ya? Y cuando una solución es básica, lo contrario, ¿no? El pH es mayor que 7 y el pOH menor que 7. A veces tú escuchas unos conceptos que son medios extraños de personas que no conocen, ¿no? Dicen, oye, en el mundo hay un fenómeno de contaminación que es de lluvia ácida. Ah, sí, lluvia ácida. Entonces, lluvia ácida, oye, sí, el pH debe ser bastante alto con la lluvia ácida, ¿no? Pues, contra mal, pues. O sea, si yo te digo que la lluvia es ácida, significa que estás incrementando el grado de acidez. Y si incrementas el grado de acidez, ¿qué pasa con el pH? ¿Aumenta o disminuye? Si aumentas el grado de acidez, ¿qué pasa con el pH? ¿Aumenta o disminuye? Te creo. Excelente, disminuye, claro. ¿Por qué? Porque cuanto más pequeño es el pH, mayor es el grado de acidez. Y cuanto más grande sea el pH, menor es el grado de acidez y más bien mayor es el grado de basicidad. Tengan bastante cuidado con eso porque las preguntas teóricas dan vuelta en ello. ¿Por qué? Porque el alumno muchas veces confunde la parte matemática. La concentración del hidrógeno para una sustancia ácida es mayor que 10 a la menos 7. Entonces podría ser de repente 10 a la menos 3. Si la concentración del hidrógeno vale 10 a la menos 3, significa que el pH vale 3. Y si el pH es igual a 3, es menor que 7.
¿Estamos de acuerdo? Mira, si yo te digo, mira, ayúdame, que la concentración del hidrógeno es 10 a la menos 5. ¿Cuánto vale el pH? Claro, 5, al ojo. Si yo te digo que la concentración del hidrógeno es 10 a la menos 1, ¿cuánto vale el pH? 1, pues obviamente. Entonces, el exponente negativo me da el valor del pH directamente. Y con eso tú puedes calcular y decir, oye, si el pH es menor que 7, es una solución ácida. Por lo tanto, si el pH es menor que 7, el pOH tiene que ser mayor que 7. En la escala de pH, nosotros únicamente trabajamos desde... estos son los valores de logaritmos, ya se los voy a dejar para que ustedes lo puedan repasar, pero la matemática ya es cosa de ustedes, ¿ya? En la escala de pH, nosotros lo que tenemos es lo siguiente. Uy, ¿qué pasó? No tengo mi escala de pH, se me fue. Creo que lo tengo por acá. Bueno, veamos acá algunos ejercicios que tienen que ver con el cálculo de la escala de pH, ¿ya? Y luego vemos la escala de pH como un todo. Me dice, calcula el pH de una solución de ácido clorhídrico que contiene 0,01 mol de ese compuesto disuelto en 10 litros de agua. Es una pregunta clásica, ¿ya? Calcule el pH de una solución de ácido clorhídrico que contiene 0,01 mol de ese compuesto disuelto en 10 gramos de agua. ¿Ya? Bueno, en primer lugar, si yo tengo esta solución que tiene 0,01 mol, que te está diciendo de HCl, en 10 litros de solución, lo que tú tienes que hallar es la concentración molar del HCl, ¿no? ¿Y cuál es la concentración molar del HCl? Número de moles entre volumen. Y si tú quieres número de moles entre volumen, vas a dividir 0,01 entre 10. ¿Cuánto te da? 0,001 molar, ¿no? Y esto, llevado a su forma exponencial, ¿cuánto es? 10 a la menos ¿cuánto? 0,001. En su forma exponencial, excelente, 10 a la menos 3. Entonces, ya sé que el HCl, ¿ya?, tiene una concentración de 10 a la menos 3. Pero como es un ácido fuerte, se separa por completo en ion hidrógeno y en ion cloruro. Por lo tanto, si él es 10 a la menos 3, él va a ser 10 a la menos 3 y él también va a ser 10 a la menos 3. Y a nosotros, ¿quién nos importa? Él nos importa, la concentración del hidrógeno. ¿Por qué? Porque tú quieres calcular el pH. ¿Y qué es el pH? El pH es el menos logaritmo de la concentración del hidrógeno. ¿Y cuánto vale la concentración del hidrógeno? 10 a la menos 3. O sea, el pH es el menos logaritmo de 10 a la menos 3. Ley del sombrerito, ¿cierto? Menos 3 lo llevas acá, menos 3 por el logaritmo de 10. Y menos 3 por el logaritmo de 10, ¿cuánto te da? Al ojo. 3 de frente, ¿no? Entonces el pH vas a decir que es igual a 3. O sea, esta solución ácida tiene un pH que es igual a 3. ¿Estamos de acuerdo? Si tienes preguntas, consultas y comentarios, a través del chat, por favor. ¿Ya? Continuemos. Se diluye 80 mililitros de una solución 0,2 molar de hidróxido de sodio hasta un volumen de 200 mililitros. Calcule el pH de la solución resultante. Bueno, dilución. Nosotros ya hemos trabajado dilución. Por eso es que hice tanto énfasis cuando vimos el concepto de mezcla, dilución o neutralización. Reconoce cuando estás frente a una mezcla, reconoce cuando estás frente a una dilución y reconoce cuando estás frente a una neutralización. En este caso es directo. Se diluyen 80 mililitros de hidróxido de sodio, 0,2 molar, hasta 200 mililitros. Entonces significa que yo originalmente tenía 80 mililitros de hidróxido de sodio, 0,2 molar, pero le agregué suficiente agua para ahora llevarlo a 200 mililitros. ¿Te acuerdas qué pasaba en la dilución? En la dilución tú decías que la molaridad de inicio por volumen al inicio es igual a la molaridad final por el volumen al final. ¿Estamos? Ahora, si es así, dirás, molaridad de inicio 0,2 molar por el volumen al inicio 80 mililitros es igual a molaridad final por el volumen al final 200 mililitros. ¿Estamos? Entonces, siendo así, tú vas a decir, la molaridad final vale 0,08 mol por litro. Esa molaridad final, chicos, esa molaridad final es la concentración molar que tiene el hidróxido de sodio. Y el hidróxido de sodio, cuando se disuelve en agua, se separa por completo en ion sodio y en grupo OH. Y aquí lo que te interesa es la concentración del grupo OH. ¿Por qué? Porque vas a calcular el pOH. Profe, no, a mí me están pidiendo calcular el pH. Sí, ya sé, te piden calcular el pH.
Pero tú directamente acá no puedes calcular el pH, ¿no? O sí puedes, pero es más práctico calcular el pOH porque tienes el grupo OH. Imagínate que el pOH te salga 5. ¿El pH cuánto te va a dar? Si el pOH es 5, ¿cuánto va a ser el pH? 9. Claro, si tú tienes que el pOH vale 2, ¿el pH cuánto vale? 12. Excelente, chicos. Muy bien, perfecto. Entonces, así tú vas a calcular directamente el pH a partir del pOH. Por lo tanto, nos conviene calcular el pOH. Entonces, calculemos el pOH. ¿Cómo lo hacemos? Facilito. Tú vas a decir, el pOH es el menos logaritmo de la concentración del OH, pero la concentración del OH vale 0,08. Y esto matemáticamente es 2 al cubo por 10 a la menos 2, ¿cierto? No me dejes mentirte. ¿Está bien? ¿Sí? 2 al cubo por 10 a la menos 2. Entonces, ¿por qué hago esto? Punto muy importante, ¿ya? Punto muy importante es que tú tienes que jugar con el logaritmo, ¿ya? De 2, con el logaritmo de 3 y con el logaritmo de 5, ¿no? ¿Cuánto vale el logaritmo de 2? Te lo tienes que saber de memoria. ¿Cuánto vale el logaritmo de 2? ¿Cuánto vale el logaritmo de 2? No te lo sabes. Excelente, Justin. 0,3. ¿Cuánto vale el logaritmo de 3? 0,48, ¿no? ¿Y cuánto vale el logaritmo de 5? 0,7. Con esos tres logaritmos siempre juega, ¿ya? Esos tres logaritmos son básicos porque siempre vienen en examen de admisión, sobre todo para los que van a uni. Porque si vas a uni, tu calculadora en uni es como esta de acá, así toda feíta, ¿ya? Una calculadora que no tiene logaritmos, no tiene mucha cosa. Así que si tú no memorizas esos valores y te viene una pregunta de pH, ¿ya? Como ya ha pasado anteriormente, sería muy triste que llegues a todo, pero no sepas algo tan básico que el logaritmo de 2 sea 0,3 o el logaritmo de 3 sea 0,48. Entonces, aplicando reglas de logaritmo, ¿qué vas a decir aquí? Mira, el pOH es el menos logaritmo de todo esto de acá, ¿ya? Entonces, este 3 por ley del sombrerito, ¿no? Y este menos 2 por ley del sombrerito, y logaritmo del producto, el logaritmo de la suma, ¿cierto? Entonces, vas a decir, esto será 3 por el logaritmo de 2 menos 2 por el logaritmo de 10. El logaritmo de 2 vale 0,3. 3 por 0,3 me da 0,9. 0,9 menos 2 me da ¿cuánto? 1,1, ¿cierto? Entonces, el pOH vale 1,1. ¿Esa es tu respuesta? ¿Esa es tu respuesta, sí o no? No, porque a ti no te piden el pH, el pOH, a ti te piden el pH. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo que vas a hacer, excelente, chicos. Muy bien, perfecto. Muy bien, chicos. Lo que van a hacer es restarle de 14. Si tú le restas de 14, entonces vas a tener el pOH que vale 12,9. Tengan bastante cuidado porque las preguntas de admisión vienen de esa manera. Lo que te estoy poniendo como ejemplo son ejemplos que típicamente podrían venir en un examen de admisión tipo San Marcos, tipo Callao, tipo Villarreal, tipo Agraria, ¿ya? En Uni viene un poco más elaborado, ¿ya? Pero el concepto es el mismo, no cambia el concepto. El concepto es el mismo, solamente que en Uni vas a tener que hacer un poquito más de cálculos porque tienes la facilidad de una calculadora, ¿ya? En exámenes tipo Agraria, San Marcos o Callao es un poco más directo la resolución, ¿ya? Pero no quita de que no sea el mismo concepto, son los mismos conceptos, ¿ya? Ahora, vayamos acá. Se mezclan 10 litros de una solución de ácido nítrico 0,2 molar con 40 litros de una solución de ácido nítrico 0,4 molar. Determine el pH de la solución resultante, ¿ya? Entonces, chicos, si ustedes tienen este tipo de ejercicio, están diciendo directamente, se mezclan. Si se mezclan, entonces significa que tú tienes que utilizar el criterio de mezclas, ¿no? Tienes ácido nítrico, 10 litros, 0,2 molar. 10 litros, 0,2 molar. Ácido nítrico, 40 litros, 0,2 molar. 40 litros, 0,2 molar. 40 litros, 0,4 molar. Acá está. ¿Ya? Perdón, lapsus paldus corchus brutus. Entonces, cuando mezclas esto con esto, 10 litros más 40 litros me da 50 litros, ¿no? Y si yo quiero la concentración de la solución, ¿yo qué voy a decir? Bueno, molaridad de la mezcla es molaridad 1 por volumen 1 más molaridad 2 por volumen 2 entre volumen 1 más volumen 2. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Entonces, si yo de acá reemplazo, diré 0,2 multiplicado por 10 más 0,4 por 40, todo dividido entre 50. Haces el cálculo numérico. ¿Y cuándo te va a dar esto de acá? Te va a dar
0,36 mol por litro. Excelente, Yassi. Perfecto. Entonces, si te da esto, tú ahora te vas a preguntar, oye, ¿el ácido nítrico es un ácido fuerte o es un ácido débil? El ácido nítrico es un ácido fuerte. Y si su concentración vale 0,36 molar, significa que él se separa por completo en hidrógeno y en grupo nitrato. ¿Cuánto de hidrógeno? 0,36 molar. ¿Cuánto de nitrato? 0,36 molar. Y como lo que te interesa a ti es la concentración del hidrógeno, entonces simplemente dirás, el pH es menos logaritmo de la concentración del hidrógeno, menos logaritmo de 0,36. Entonces vas a tener que jugar con tu logaritmo. 36, ¿cómo lo puedes expresar? Te creo. ¿Cómo puedes expresar el 36? 9 por 4, ¿puede ser? Claro, claro. 36 es 9 por 4. ¿Y qué es 9 por 4? 3 al cuadrado por 2 al cuadrado, ¿cierto? Y si es 0,36, por 10 a la menos 2. Entonces, si es así, tú vas a decir, claro, 6 por 6 también lo podrías expresar, claro, obviamente, 6 por 6, ¿no? Pero, o 6 al cuadrado, pero es mucho más fácil porque el logaritmo de 6 tú no te lo sabes, ¿no? Es más fácil de repente logaritmo de 3 al cuadrado por el logaritmo de 2 por el logaritmo de 3 al cuadrado por 2 al cuadrado por 10 a la menos 2. Logaritmo del producto es logaritmo de la suma, ¿cierto? Entonces esto va a ser 2 por el logaritmo de 3, más 2 por el logaritmo de 2, menos 2 por el logaritmo de 10. ¿Cuánto vale el logaritmo de 3, chicos? Logaritmo de 3. Tiene que reventar ese chat. ¿Cuánto vale el logaritmo de 3? 0,48, perfecto. ¿Cuánto vale el logaritmo de 2? 0,3. Entonces, chicos, eso tú ya lo sabes, ¿no? Si él vale 0,3, 0,3 por 2 me da 0,48 por 2 me da 0,96. 0,3 por 2 me da 0,6, ¿no? Entonces, y con esto, menos 2. ¿Cuánto te va a dar? ¿Cuánto te daría tu respuesta aquí? Tititi, 48, tititi. ¿Cuánto te da? 0,44 puede ser. A ver, verifica. ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces, el pH te sale 0,44. Entonces, esa tendría que ser tu respuesta. ¿Te das cuenta? Facilito. O sea, el tema es plantear el ejercicio y llevarlo siempre al logaritmo de 2 y al logaritmo de 3. Hay casos en los que se te va a complicar un poquito, ¿ya? Y hay casos en los que se ha dado, por ejemplo, en el examen de admisión UNI, que te han dicho, oye, el logaritmo de 0,15, el logaritmo de 0,17 vale tanto. O sea, significa que de alguna manera tú tienes que llevarlo todo a la forma del logaritmo de 0,17 para llegar a tu respuesta. ¿Por qué? Porque no puedes utilizar calculadora con logaritmos en el examen de admisión. Y también yo te recomendaría que si tienes una calculadora con logaritmos acá, no lo utilices. ¿Sí? Practica tus logaritmos sin necesidad de ese tipo de calculadora porque no la vas a poder utilizar en el examen de admisión. ¿Ya? Bueno, entonces hasta ahí hemos visto la escala de pH. Ajá, y esto es justamente lo que les quería mostrar antes, pero se ha saltado una diapositiva más. Esta es la escala del pH, chicos. ¿Ya? En esta escala del pH yo veo cómo está distribuido el pH desde 0 hasta 14. ¿Ya? Y esto está dado para soluciones que son diluidas, ¿ya? Cuya concentración es menor a la unidad. Para soluciones cuya concentración es mayor que la unidad, el pH sale negativo y no significa que esté mal. ¿Ya? Si tú obtienes en algún momento en la vida real que el pH es negativo, no significa que esté mal, sino que lo que ha ocurrido es que está fuera del rango de lo que nosotros normalmente trabajamos. ¿Ya? El rango que nosotros trabajamos es el rango de 0 a 14, que son para soluciones diluidas. Pero el hecho de que sea una solución diluida no significa que eso no te pueda causar algún tipo de daño. Por ejemplo, veamos acá. Si yo hablo de que el pH es igual a 7, entonces estoy frente al agua pura. El agua pura, pH igual a 7. Pero si yo, por ejemplo, tengo sustancias que están por debajo del pH igual a 7, son sustancias ácidas. pH menor a 7 es un ácido. Si el pH es menor que 7, pero está muy cerquita al 7, es un ácido débil. Y cuanto más vaya reduciéndose el pH, más fuerte se hace el ácido. Por esa razón tú te das cuenta que, por ejemplo, el jugo de limón tiene mayor acidez que el tomate, mayor acidez que el café, mayor acidez que la
leche. El café tiene una acidez o un pH igual a 5 y su acidez es mayor que la del tomate, mayor que una bebida gaseosa, mayor que el limón, mayor que el jugo gástrico, por ejemplo. Ya el jugo gástrico tiene una acidez muy alta, un pH igual a 1, y en el caso de una batería o una pila, peor todavía, ¿ya? Profe, si combino cloro con ácido muriático, ¿se neutralizaría? En principio sí, ¿ya? Pero el tema es que tú no puedes saber en qué momento se neutraliza porque no son sustancias completamente puras, pero en principio sí. O sea, si tú mezclas el cloro con agua, que forma en principio una solución básica, con el ácido muriático, que es ácido clorhídrico, deberían neutralizarse. Sí, sí debería pasar eso. Una de las formas que podrías saberlo es que si te consigues un poco de fenolftaleína, ¿no? Probar. ¿No? Si tú tienes agua con cloro, por ejemplo, agua con lejía, ¿no? Y le echas fenolftaleína, probablemente se enrojece. Y si poco a poco le vas agregando algo de ácido, el color rojo va desapareciendo, lo que te va diciendo es que lograste la neutralización completa. En cambio, si tú vas al lado básico, ¿ya? En el lado básico, ¿quién te vas a encontrar? Por ejemplo, la sangre tiene naturaleza básica, una base muy débil, ¿ya? Por esa razón hay que tener mucho cuidado de cuánto ácido o cuánta base ingresa a tu cuerpo. Porque si ingresa mucho ácido a tu cuerpo, tu sangre se acidifica. Eso es peligrosísimo, ¿de acuerdo? Ahora, la clara de huevo, las píldoras estomacales, ¿no? Que son, por ejemplo, el Alka-Seltzer, ¿no? Los que son los antiácidos, ¿no? La solución de amoníaco, el jabón, el cloro, ¿no? La lejía, ¿no? Y el limpiador de tuberías son sustancias de naturaleza muy, muy básica. Conforme tú te acercas a 14, el grado de acidez es mayor. Entonces, un poquito menos de 7, ácido débil. Un poquito más de 7, base débil. Muy cercano a 0, ácido fuerte. Muy cercano a 14, una base fuerte. ¿Ya? Cuanto mayor es el pH, mayor es la basicidad. Cuanto menor es el pH, mayor es la acidez. ¿Ya? Listo. Entonces, continuemos. ¿Cómo reconocer si yo estoy frente a un ácido o una base fuerte o débil? Bueno, partimos de lo que hizo el trabajo Arrhenius, ¿no? ¿Te acuerdas? Que yo te dije, Arrhenius tuvo como objetivo ¿qué cosa? Trabajar con soluciones electrolíticas, soluciones acuosas electrolíticas. Y en su trabajo él clasificó a las sustancias como un electrolito fuerte o un electrolito débil. El electrolito fuerte era aquella sustancia que se separaba por completo en solución acuosa y podía conducir la corriente eléctrica, lo conducía muy bien. Y un electrolito débil es una sustancia que no se disocia o no se ioniza bien en agua, es mala conductora de electricidad o simplemente no conduce la electricidad. Y ahí lo puedes clasificar como un ácido débil, una base débil o una sal poco soluble. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de los ácidos fuertes son sustancias de naturaleza ácida que se ionizan por completo en solución acuosa. ¿Qué debes hacer? No que puedes, no que tienes. ¿Qué debes hacer? Lo que debes hacer es memorizarte a este grupo de 6 ácidos. Profe, ¿por qué? Si ya me estoy memorizando un montón de cosas. Tienes que hacerlo. Porque si tú te memorizas a estos 6 ácidos, cualquier sustancia ácida que no esté en ese grupo es un ácido débil. ¿Ya? O sea, los únicos ácidos fuertes que hay son estos de acá. Significa que si tú te los memorizas al ácido perclórico, yódico, iohídrico, bromídrico, clorhídrico, sulfúrico y nítrico, si tú te los memorizas, cualquier ácido que no esté dentro de ese grupo es un ácido débil. ¿Ya? Entonces te conviene, porque si yo te hablo del ácido acético, ¿el ácido acético está acá? No, no está, entonces es un ácido débil. Te hablo del ácido fórmico está acá, no, no está acá, es un ácido débil. Entonces, rapidito tú vas a poder saber si estás frente a un ácido fuerte o un ácido débil. ¿Ya? En los ejercicios anteriores, yo partí de la premisa de que estoy frente a un ácido fuerte y no te estuve mintiendo, porque estuve hablando del ácido nítrico, vas a revisar las diapositivas ahora, estuve hablando del ácido nítrico y te estuve hablando del ácido clorhídrico. ¿Y qué es el ácido nítrico y el ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico y el ácido nítrico son ácidos fuertes. Se separan por completo en solución acuosa. Y cuando nosotros hablamos de bases fuertes, ¿ya? Las bases fuertes típicamente van a ser los hidróxidos del grupo 1 y del grupo 2 de la tabla periódica. Ten bastante cuidado
porque en el sistema preuniversitario se habla que del grupo 1 y del grupo 2 son bases fuertes, pero la realidad es que todos los del grupo 1, hidróxido de litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, ellos son bases fuertes, eso sí, no hay problema. Pero en el grupo 2 de la tabla periódica, el único que se solubiliza por completo es el hidróxido de bario. Por lo tanto, el único que tú podrías considerar a ciencia cierta que es una base fuerte es el hidróxido de bario. El hidróxido de calcio y del estroncio, ¿ya? Ellos se solubilizan muy débilmente, ¿ya? Entonces no son ácidos tan fuertes como pensamos, ¿ya? O tan bases tan fuertes como pensamos. El hidróxido de magnesio es soluble pero en agua caliente, no a condiciones ordinarias, y el hidróxido de berilio más bien exhibe comportamiento anfótero, ¿no? Porque acuérdate que el berilio no cumple con la regla del octeto, por lo tanto tiende a tener un comportamiento anfótero, ¿ya? Punto muy importante también es que dentro de los ácidos, ¿ya? De los ácidos fuertes que te he presentado acá, el ácido sulfúrico es diprótico porque tiene 2 hidrógenos que puede liberar, ¿ya? Y todos los demás, el perclórico, el nítrico, clorhídrico, bromhídrico y iohídrico, son ácidos monopróticos porque tienen un hidrógeno por liberar, ¿ya? De acá, que tienen oxígeno, son oxácidos. Y este grupito de acá, que no tienen oxígeno, son hidrácidos, ¿ya? Entonces, oxácidos y hidrácidos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, normalmente lo que va a ocurrir es que el ácido fuerte se va a separar por completo en solución acuosa. El ácido clorhídrico, el ácido nítrico y el hidróxido de bario. Cuando nosotros hablamos de los ácidos débiles, son sustancias que se disocian muy débilmente en solución acuosa, ¿ya? Y ellos van a quedar representados su equilibrio por una constante que se conoce con el nombre de constante de ionización ácida o simplemente constante de acidez. Tú recuerda que previamente hemos hablado de los ácidos y las bases fuertes. Entonces, los ácidos fuertes es un grupo muy pequeño de 6 compuestos químicos que tú tienes que memorizar. Y si los memorizas, entonces todo lo que no esté en el grupo de ácidos fuertes es un ácido débil y debe estar representado de esta manera. Como les había comentado, de acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry, como les dije que es la teoría más difundida, en esta teoría de Bronsted-Lowry nosotros lo que vamos a decir es lo siguiente, que un ácido puede donar un protón, ¿no? Por ejemplo, aquí HA le dona un protón al agua, entonces queda como su base conjugada más el grupo hidrógeno. Esa es la manera real de cómo debería mostrarse la ionización ácido-base. Pero si no me la muestran de esta manera, yo lo que podría hacer es simplemente considerar que el ácido débil se ioniza para darme la base conjugada y el hidrógeno. Entonces, como esto es un equilibrio, este equilibrio yo lo represento en 3 estadios: inicio, reacción y equilibrio. Al inicio, tú vas a tener una concentración inicial del ácido. Esto es muy importante. Puede ser que él parta de una concentración 1 molar, 2 molar, 3 molar, 0,4 molar, 0,5 molar, no importa, ¿ya? Vas a partir de una concentración inicial de él. No vas a tener nada de él ni nada de él al inicio. Cuando se da el proceso, ¿ya? Cuando se da la ionización, una parte de él se ioniza. Alfa es la parte que se va a ionizar. Alfa es el factor que va a afectar a la concentración inicial y que te va a dar una idea de cuál ha sido el grado de ionización, ¿ya? Alfa es un número que va entre 0 y 1, ¿ya? Si alfa es 0, significa nada se ionizó. Si alfa es 1, significa que todo se ionizó, por lo tanto no es un ácido débil, sino es un ácido fuerte. Por lo tanto, alfa es un número que se va a encontrar entre 0 y 1. Y típicamente los valores son bastante pequeños. Como te había comentado, alfa típicamente en porcentaje se encuentra menos del 4 o del 5%. Y eso es importante porque nos permite dar algunas simplificaciones, ¿ya? Entonces, C sub 0 alfa es el grado de ionización. Cuando tú llegas al equilibrio, tenías esto y se consumió esto. Entonces lo que te queda es C sub 0 por 1 menos alfa. Acá te queda C sub 0 alfa y acá te queda C sub 0 alfa. Pero ¿qué cosa es C sub 0 alfa? Vendría a ser la concentración del hidrógeno en el equilibrio. Mira, esto de acá es la concentración del hidrógeno en el equilibrio. Y numéricamente estos dos, ¿cómo son? ¿Iguales o diferentes? ¿Cómo son esos dos numéricamente? ¿Iguales o diferentes? Él con él. Esto con esto. ¿Cómo son? ¿Iguales o diferentes? Iguales.
Entonces, si N es la concentración del hidrógeno en el equilibrio, esto también tiene que ser la concentración del hidrógeno en el equilibrio. Por lo tanto, esto es un punto muy importante, porque cuando nosotros expresemos la constante de equilibrio, la constante de equilibrio, ¿qué va a ser? Producto entre reactivo, o sea, esto por esto entre esto, ¿ya? Producto entre reactivo. Entonces, si es así, si es producto entre reactivo, entonces vamos a decir lo siguiente. ¿Cuánto vale la concentración del hidrógeno? Esto. ¿Cuánto vale la concentración del anión? Esto. ¿Y cuánto vale la concentración del ácido en el equilibrio? C sub 0 por 1 menos alfa. Entonces, reemplazando, sería el por el, concentración del hidrógeno al cuadrado, entre C sub 0 por 1 menos alfa. Pero, como él es igual a C sub 0 por alfa, ya hazlo aparte, ¿ya? Aparte. Él sería C sub 0 por alfa multiplicado por C sub 0 por alfa. Y como tienes acá un C sub 0 con C sub 0 se va. ¿Y qué te va a quedar? C sub 0 por alfa al cuadrado entre 1 menos alfa. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Estamos. Mira, a ver. Cuando tú reemplazas esta concentración del hidrógeno al cuadrado, será C sub 0 cuadrado por alfa cuadrado. Y como abajo tienes un C sub 0, se va. Entonces te va a quedar C sub 0 por alfa cuadrado entre 1 menos alfa. Trabajar con esta ecuación es complicada, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque si tú te das cuenta, lo que típicamente te van a dar es la concentración inicial y la constante de acidez. Entonces, para hallar el grado de ionización se te forma una cuadrática, ¿ya? Una cuadrática como las que vimos nosotros la semana pasada y que les pedí que me envíen por fotografía y nadie lo hizo. Solamente Matías, si mal no recuerdo, hizo ese envío, ¿ya? Igual, tienes aquí que se forma una cuadrática y armar la cuadrática es una complicación, ¿ya? Entonces, si alfa es un número muy pequeño y está por debajo del 4 o del 5%, entonces se hace despreciable y por lo tanto lo puedes obviar de este cálculo. Entonces, ¿cómo sería tu expresión si es que el porcentaje de ionización se encuentra en el 4 o el 5%? Esto no lo consideras y te quedaría concentración del hidrógeno al cuadrado sobre la concentración inicial o C sub 0 por alfa al cuadrado entre 1, que es C sub 0 por alfa al cuadrado, donde alfa te representa el grado de ionización. Y si lo multiplicas por 100, se llama porcentaje de ionización. ¿No? De acá sale, mira, la concentración del hidrógeno en el equilibrio es C sub 0 por alfa. Por lo tanto, alfa es la concentración en el equilibrio entre C sub 0. De ahí es de donde sale. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a utilizar para nuestros cálculos a nivel preuniversitario. Pero en la universidad, si llevas algún curso que está relacionado con química, posiblemente vas a tener que emplear esta relación. Esta es la relación real, pero esta es la relación que se utiliza para efectos de exámenes de admisión. Ejemplo, el más clásico, como te mencionaba, el ácido acético, ¿ya? El ácido acético, en su equilibrio, se separa o se ioniza en el ion acetato con el hidrógeno. ¿Cuál es su constante de equilibrio? Producto entre reactivo, él por él entre él. ¿Y cuánto vale esta constante de acidez? 1,8 por 10 a la menos 5. Este número trata de memorizarlo, ¿ya? Vas a trabajar tanto con ese número que lo vas a terminar memorizando. ¿Ya? Lo vas a terminar memorizando. ¿Por qué? Es importante, porque él siempre viene en admisión. Y como siempre viene en admisión, te conviene memorizar, ¿ya? Esto es para el caso de ácidos débiles. ¿Qué pasa si yo tengo una base débil? Por ejemplo, el caso de amoníaco, ¿no? El amoníaco con el agua me da ion amonio con grupo OH. ¿Ya? Su constante, que es constante de basicidad, sería productos entre reactivos y mira, casualidad de la vida, la constante de basicidad también vale 1,8 por 10 a la menos 5. Los dos, tanto el ácido acético como el amoníaco, son los más empleados para examen de admisión. Entonces, conveniente memorizar este valorcito de 1,8 por 10 a la menos 5, ¿ya? Y la deducción es la misma, chicos. La deducción es la misma. La base con el agua te da el ácido conjugado con el grupo OH. Acá sí no puedo hacer simplificaciones, ¿ya? Como no puedo hacer simplificaciones, yo diré, voy a partir de una concentración inicial de él, no tengo nada a él y no tengo nada a él. Profe, ¿y el agua no lo considera? No, porque acuérdate que en los equilibrios no va ni sólidos ni líquidos puros, solamente va soluciones acuosas o gases, ¿ya? Durante la reacción, una parte de la base se ioniza, o sea, C sub 0 por alfa y C sub 0 por alfa.
¿Cómo se llamaba a alfa, te acuerdas? Te dije, ¿no? ¿Cómo se llamaba a alfa? Ayúdame, ¿cómo se llama alfa? Grado de... ¿Qué nombre recibe alfa? Grado de ionización o grado de disociación. ¿Ya? Ese alfa tiene que quedar muy claro para ti. Alfa es el grado de disociación o el grado de ionización. Llegado al equilibrio, C sub 0 por 1 menos alfa, C sub 0 alfa y C sub 0 alfa. M representa C sub 0 alfa, la concentración de OH en el equilibrio. Por lo tanto, él y él numéricamente son iguales. Si yo quiero la constante de basicidad, va a ser esto por esto entre esto. Profe, ¿el agua no? No, porque vuelvo a repetir, el agua es un líquido puro. Cuando llegas al equilibrio, vas a decir, esto va a ser concentración del OH al cuadrado entre C sub 0 por 1 menos alfa. O C sub 0 por alfa al cuadrado entre 1 menos alfa. Chicos, si es que alfa es muy pequeñito, menor del 4 o del 5%, lo ignoras, alfa aquí abajo, y al hacer eso te va a quedar que la constante de basicidad va a ser la concentración del OH al cuadrado entre C sub 0 o C sub 0 por alfa al cuadrado. Esto es la misma expresión que vas a tener tú para la constante de acidez. ¿Ya? La constante de acidez. Entonces, va a ser exactamente la misma expresión para poder ser empleada en los cálculos numéricos. ¿Ya? Ahora, por último, esto es algo que nosotros hemos trabajado ya, la neutralización. ¿Cuándo ocurre la neutralización? La neutralización se va a dar cuando la cantidad de equivalentes del ácido y la cantidad de equivalentes de la base son iguales. Si son iguales la cantidad de equivalentes del ácido y de la base, entonces hablamos de la neutralización. ¿Ya? Entonces, la neutralización se va a dar cuando la cantidad de equivalentes de ácido y de base son iguales. Y a través de fórmula tú puedes expresar que para el ácido, la normalidad del ácido por el volumen del ácido es normalidad de la base por volumen de la base. Y si no tienes normalidad, calculas a partir de equivalentes con el valor de teta. Molaridad por teta por el volumen es igual a molaridad por teta por el volumen. ¿Sí? Entonces, hemos superado la parte de teoría. Ahora vamos a ver las aplicaciones.